Eh, Pues bienvenidas a todas. Voy a compartir pantalla y dejen solo listo. Si me dicen, si pueden ver, por favor, Sí, me Anita. levantan la manito. Ok. Bueno, vamos a iniciar con una oración y vamos a dar paso al estudio. Bueno, cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú tienes el control de cada una de las cosas en nuestra vida, Señor, en todo lo que nos rodea en el mundo, Padre. Gracias porque tenemos el privilegio y la paz de poder estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, Señor. Que nuestro espíritu se conecte contigo, Padre mío, para poder tener esa comunicación y escuchar lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy. Guarda el camino de mis hermanas que han de venir a sus casas, Señor, aquellas que se han de conectar. Quita toda distracción, Señor. Toma el control de este tiempo. Que seas tú glorificado, Señor, y que seas tú quien nos hable, que esta enseñanza quede guardada en nuestro corazón, que también sea esparcida y dé fruto, Padre, pero que también dé fruto en nuestra vida, que sea una realidad y una verdad hecha realidad en nuestra vida, en nuestras familias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanas, estamos estudiando la carta de Colosenses capítulo 2. Hoy nos toca ver los versículos 18 y 19. Nuestro estudio se titula Asidas a la cabeza, Cristo es suficiente. Vamos a dar lectura a los versículos. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Como contexto, vimos en la clase anterior con Fabi cómo Pablo confronta el legalismo hablando de que habían prácticas vanas, como lo que tenían que comer, la circuncisión, y que todo eso era una sombra a comparación de la realidad que es Cristo, dándonos el mensaje de que en Él hay libertad. Esto lo vimos en los versículos 16 y 17 de la clase pasada. Pero Pablo hoy nos está enseñando acerca de lo que es el misticismo y la falsa humildad. Y empieza nuestro versículo 18 diciendo, nadie os prive de vuestro premio. Esta palabra privar viene de katabrabeuo, que significa descalificar. Quiere decir que los falsos maestros en ese entonces se creían superiores por todo el conocimiento que ellos tenían, pero no solo eso. Esta palabra de privar hacía que ellos descalificaran todo lo que fuera contrario, todo conocimiento contrario a lo que ellos estaban enseñando. Por lo tanto, esto de pronto afligía a las personas porque los veían como figuras de autoridad y de influencia. Pero Pablo aquí se refiere a un premio que dice que no debemos de perder. ¿Cuál es? La salvación y la plenitud en Cristo. Nadie tiene derecho a privarnos de esto, porque el único que nos otorga la salvación y la plenitud en nuestra vida es Jesús. Entonces nosotras debemos de estar conscientes y atentas. En ese entonces, los hermanos en Colosas, Pablo les está diciendo, tengan cuidado, nadie puede privarles, ni quitarles, ni descalificarlos cuando ustedes están dentro del evangelio verdadero. Más adelante, Pablo les dice, que nadie os prive de vuestro premio afectando humildad. Esta frase de afectando humildad significa que estaban demostrando una modestia falsa, una humildad, una falsa espiritualidad. Esta palabra humildad viene del griego tapeinoprosune, que significa modestia, pero en sentido negativo. Ellos reflejaban una autoridad falsa a través de este tipo de manipulación, a través de demostrar sus virtudes, sus talentos, su intelectualidad bajo una humildad disfrazada de modestia. No sé si han escuchado esta frase o este dicho que dice modestia aparte. Y es gente que tiene muchas virtudes y de pronto las exalta, pero de una manera tan sutil y disfrazada que no te das cuenta
que en lugar de que con humildad te esté hablando de lo que Dios está haciendo en su vida, te está presumiendo de lo que Dios está haciendo en su vida y que además se impone como una autoridad en tu vida. Ajá. Un ejemplo de esto es una manipulación disfrazada de piedad. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 18, versículos 11 y 12, y vemos un ejemplo de esto en la parábola del fariseo y el publicano. Este se los leo. ¿Ya están todas ahí? Pongan su manita arriba. Muy bien, dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Todas estas expresiones demostraban, buscaban un propósito. ¿Cuál era? Hacerse superior a los demás, pero de una forma sutil, porque estaba desde el punto de liderazgo este fariseo. Por lo tanto, quien no tenía un carácter fortalecido del Señor, la sabiduría y el conocimiento en el Evangelio de Jesús, pues claro que sí vas a sentir menos, sobre todo como pecador, sí vas a sentir menos que este fariseo. Eso es a lo que se refiere Pablo. Afectar la humildad significa este tipo de personas que buscan hacerte sentir mal porque ellos se creen mayores que tú, pero lo hacen de forma sutil. Y no solo eso, lo usan para manipular, ¿ok? Después Pablo nos dice, más adelante, afectando humildad, en este mismo versículo, regresamos a Colosenses. Y en el mismo versículo 18 nos dice, afectando humildad y culto a los ángeles. Aquí Pablo empieza a hablar acerca del misticismo. Esta palabra misticismo viene del griego místicos, que significa relativo a los misterios. También la conjunción de esta palabra griega significa iniciación y cerrar, en sentido de cerrar la boca y cerrar los ojos. Este misticismo o este relativo buscar misterios o relativo a los misterios implicaba que las personas buscaban a través de lo sobrenatural o de las experiencias espirituales, entre comillas, buscaban sensaciones, sensaciones y no solo sensaciones, buscaban tener una unidad o una conexión espiritual directa con lo divino, no con Dios, porque a ellos le llamaban Dios a todo lo que fuera sobrenatural que les diera alguna experiencia espiritual. Realmente no era una unión espiritual con Dios, con el Dios de la Biblia. El peligro de esto es que Pablo nos dice, todas estas prácticas de buscar lo sobrenatural y lo místico sustituían a Cristo. ¿Por qué? Porque se sentían bien a través de las experiencias, de las sensaciones que les causaban todo este tipo de prácticas a las personas. Y los falsos maestros lo sabían. Y me atrevo a pensar que también no solo era que lo sabían, sino que sacaban provecho económico de eso. Por eso es que influenciaban y por eso es que estaban presentes haciendo ese tipo de prácticas. En relación a esto, Pablo nos está hablando acerca del culto a los ángeles. Aquí para el culto de los ángeles vamos a aprender el significado, porque este culto a los ángeles viene siendo un culto y una práctica desde ese tiempo hasta el día de hoy. La palabra ángel viene del griego y ángelos y del hebreo malak. Las dos palabras significan lo mismo, que es mensajero. Este significado puede referirse a mensajeros humanos o celestiales según sea el contexto. Vayamos por favor al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 2, que dice, esto en relación para entender por qué también se refiere a mensajeros humanos. Dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Aquí se está refiriendo a Juan el Bautista. Quiere decir que Dios también utiliza a los humanos como mensajeros o como ángeles. Recuerden, todo esto bajo el contexto y jamás para ser adorados ni para ser venerados. Solamente son mensajeros enviados por Dios. Y también están los ángeles, que son los seres celestiales.
Cuando yo estaba buscando acerca de la adoración y la veneración de los ángeles, en el año 370 antes de Cristo había un concilio donde había gente que había sido salvada en el Evangelio, cristianos, que estaban exhortando a toda la zona de Frigia, la Odisea y Colosas. Son tres zonas colindantes. Y les estaban advirtiendo que dejaran de estar adorando, y no solo adorando, sino invocando a los ángeles en busca de favores, en busca de experiencias, en busca de sanidades y milagros. Y sobre todo porque ellos tenían una inclinación y hasta el día de hoy de adorar al arcángel Miguel. Yo aquí les agregué esta palabra arcángel. Sabemos que en el mundo espiritual, en el reino celestial, hay jerarquías de ángeles. No vamos a ver todas, es un tema extenso y profundo. Por lo tanto, ahorita solo vamos a ver lo que son los ángeles y vamos a ver esta parte de arcángeles. ¿Por qué? Porque son los que adoran. Inclusive en la Ciudad de México hay un lugar que se llama la Casa de los Ángeles y es un lugar donde adoran 100% a los ángeles, pero el principal es a la adoración al arcángel Miguel. Mira, Esta palabra arcángel viene del griego arqué y significa principal o jefe. Por lo tanto, un arcángel es un jefe, es decir, que tiene una posición de autoridad. Y en la Biblia solamente se menciona dos veces al arcángel Miguel. Lo vemos primero en Judas, capítulo 1, versículo 9, y Daniel, capítulo 10, versículo 13. En Daniel se menciona al arcángel Miguel cuando viene a ayudarle al ángel Gabriel para poder dar el mensaje que le estaba de la oración, de respuesta a la oración de Daniel, porque el príncipe de Persia, o en este caso Satanás, no lo dejaba pasar. Y entonces viene el arcángel Miguel, porque él es un jefe de autoridad dentro de la jerarquía de los ángeles, para ayudarlo. Pero vayamos a Judas, capítulo 1, versículo 9, libro de Judas. Fabi, ¿me ayudas a leer, por favor? Judas, capítulo 1, versículo 9. sí, Anita, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Así es. Volvemos a Colosenses, por favor, hermanas. Las voy a traer un poquito moviéndose en toda la Biblia. Bueno, ¿por qué es importante que nosotros aprendamos la función y a qué se refiere el arcángel Miguel? En la Iglesia Católica o en el Vaticano hay una orden que se dedica a la adoración de los ángeles. Esta orden, si tú quieres ser miembro, los sacerdotes que quieren ser miembros o las personas católicas que quieren ser miembros de esta orden, tienen que hacer un ritual de luces, se les llama, porque son muchas velas, y entonces un sacerdote consagra a la persona a su ángel que lo va a estar protegiendo, a un ente, a una entidad que lo resguarda. A quienes han conocido o han practicado el catolicismo, es muy común escuchar esta palabra del ángel de la guarda, esta expresión. Efectivamente existe. Ellos se dedican a consagrar a los niños o a los jóvenes o a los sacerdotes a este tipo de entidades. Y no solo es consagrarlos, sino que durante su vida tienen que desarrollar esa comunicación con estos seres de tal forma que no solo obedezcan las indicaciones que ellos les dan, sino que sean como ellos. Esto totalmente es una falsa doctrina y es muy importante que nosotros aprendamos porque el principal que siempre adoran, no solo en el Vaticano es al Arcángel Miguel, sino también la santería lo adora también al Arcángel Miguel como un ser supremo, solo que le pone otro nombre. En la santería vamos a encontrar ese tipo de principios, nada más que, bueno, no investigando a profundo, ¿verdad, hermanas? Porque es un terreno totalmente de brujería, pero ellos lo utilizan para igual proteger a la persona y los consagran, o sea, la práctica es la misma, el ritual es el mismo, tienen un guardián y ellos desarrollaron todos estos principios a través de la adoración de los ángeles, porque ellos creen que son seres superiores, como lo creían desde ese entonces en Colosenses. Ahora, entendiendo todo esto, vamos a aprender para que no caigamos en estas prácticas, cuáles son las funciones de los ángeles. Entonces, al inicio les di algunos pasajes a mis hermanas para que me ayuden a leer y empezamos contigo, Clau, por favor. Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 14. Sí, Anita.
Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén, gracias, Clau. Aquí vemos que este ángel fue usado como mensajero para llevar las buenas nuevas de que había nacido Jesús. Y no solo eso, vemos más ángeles adorando y alabando a quién, a Cristo. Por lo tanto, ellos no son dignos de adoración. En Génesis capítulo 19, mi hermanita Marta, si me ayudas, por favor. Génesis capítulo 19. Si está por ahí mi hermanita Marta. Sí, aquí estoy. Ay, gracias, hermanita, es que no veo a todas, gracias. 15 al 17. Sí, por favor. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Amén. Los ángeles también son protectores y lo vemos en este caso de cuando llegan con Lot para sacarlo de la tierra de Sodoma y evitar el juicio. También vemos que los ángeles son ejecutores de los juicios de Dios. Leti, ¿me ayudas por favor con Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 1 al 3? Sí, claro. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Amén. Aquí vemos un ejemplo claro de que ellos también son ejecutores de los juicios y los vemos muy presentes en todo el libro del Apocalipsis. También vamos a ver en Primera de Reyes, ¿me ayudas, Jazz, por favor? Capítulo 19, versículo 5. Ok. 19:5. Y Sí, echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. aquí está hablando la provisión de los ángeles que llegan con Elías, que él ya llevaba algunos días deprimido y débil, y entonces Dios manda a estos ángeles para que le asistan y le provean. Y yo aquí, trasladando este ejemplo a mi vida, quiero compartirles que hace no mucho tiempo, ya entrando este año, nosotros íbamos con mi esposo en el coche al ensayo que tenemos de la alabanza, y el coche se descompuso justo en una zona donde hay mucho baldío. Nosotros tuvimos que tomar otra ruta porque estaba cerrado en la salida que tenemos aquí cerca de la casa, y entonces la aplicación empezó a mandar por un lado, pero ahí también estaba cerrado, mandaba por otro. El punto es que nos llevó por un buen de calles que llegamos no tan lejos de la casa, yo calculo que en unos 15, 20 minutos. Ese día ya no fuimos al ensayo, pero nos quedamos ahí varados en el coche. No teníamos acceso en ese momento a una grúa.
Y entonces me dice mi esposo, pues vamos a tener que empujar hasta la casa. Y yo dije, hijo, llevaba a mis hijos y ni modo, pues ya le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Vamos a empujar, pero dijimos, vamos a orar primero y le pedimos a Dios que nos proveyera, que nos guardara, que nos sacara de ese momento, porque en esos lugares donde es puro sembradío, pues ya no era muy tarde, pero ya estaba oscuro. Entonces realmente estaba muy solo. Y yo estaba orando, le dije, Señor, pues tú sácanos de esta situación, provéenos, ayúdanos. Y en ese momento que íbamos empujando, pasa por delante de nosotros un carro y se estaciona delante de nosotros. Y yo pensé, seguro está cerrado, vamos a tener que empujar de regreso porque estábamos en la lateral de la carretera para poder, y decía, de regreso para podernos subir a la carretera. Entonces yo ya estaba pensando así de Señor, y el señor que se estacionó adelante se empezó a echar para atrás, y yo dije, nos va a avisar que está cerrado, pero no, el señor ya habló con mi esposo, ya le comentó lo que pasó, y le dice el señor, ¿sabes qué? Yo traigo una cuerda, son como cuerdas gruesas que sirven para poder jalar los carros. Y entonces le dice, pues yo traigo una cuerda y todo, y yo te jalo y ahorita yo te llevo de hermanas. Dios es bien bueno porque nos proveyó y nos asistió, como dice la Biblia, que a veces los mensajeros, los ángeles, según el contexto, también son humanos. De hecho, también dice, ¿no? En la Biblia que sin saberlo nosotros hemos albergado ángeles. Así es. No necesariamente seres espirituales, pero sí también humanos, ¿no? Hermanos en la fe. Y bueno, en este caso, este hombre Dios nos llevó, porque fue Dios. Yo hasta le dije a los niños, ven cómo Dios nos ayudó, nos proveyó en ese momento, ¿no? Y pues lo vemos también en este caso con Elías. Dios le provee de la necesidad que tenía. Te voy a pedir, Judith, por favor, que me ayudes con Hechos, capítulo 5, versículos 19 y 20. Sí. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Amén. Los ángeles también han fungido en la Biblia como libertadores, o sea, como ayudadores para un propósito divino, que en este caso fue darle libertad a los apóstoles y también más adelante, se los dejo ahí para que después lo lean, cuando liberan a Pedro también de la cárcel. Ellos también fungen como liberadores o como este tipo de operaciones que hacen. Y ellos también son servidores. Vayamos a Hebreos. Lidia, ¿me ayudas, por favor, hermana? Capítulo 1, versículo 14. Claro, Hebreos capítulo 1, versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. En resumen, hermanas, es muy importante que nosotras sepamos cuáles son las funciones de los ángeles, porque al final son siervos como nosotros, son consiervos de nosotros y también son servidores de nosotros, pero no en un sentido donde nosotros podamos usarlos como esclavos. Eh, Seguramente han escuchado a esta mujer llamada Ana Maldonado. Ella dice que es profeta, apóstola y bueno, de todo lo que puede hacer. Y ella en una conferencia que da habla acerca de cómo ella le ordena a los ángeles que le hagan cosas y le dice a la gente, ustedes tienen dormidos a sus ángeles, ustedes no los mandan, yo sí. Y habla una anécdota que dice que se le pierden unas joyas en un hotel y manda a los ángeles a que vayan por las joyas y de pronto las joyas ya aparecen en su maleta y entonces ella se expresa de esta forma y dice, yo los pongo a trabajar. Si usted no pone a trabajar a sus ángeles, los tiene dormidos. Eso es una falsa doctrina, eso es una enseñanza totalmente equivocada. Y hay muchísima gente aplaudiéndole y toda emocionada, ¿no? Mi punto es que es muy importante que nosotras aprendamos estas sencillas funciones de los ángeles para que no caigamos en estas falsas enseñanzas y sobre todo que entendamos que por ningún motivo podemos nosotros adorar a ningún ángel, ningún arcángel disfrazado, pero saben que no solo disfrazado en falsas doctrinas, sino a veces queremos buscar respuestas en las personas, ¿no? Queremos usar, los ángeles los usaban porque decían que tenían poderes sobrenaturales, a veces queremos usar a las personas de esta forma. A veces si no encontramos respuestas de Dios en la Biblia
o no queremos, o no tenemos esa relación con Dios, estamos buscando esa respuesta en las personas. ¿Quién es la hermana profeta? Para que venga y me dé palabra. Híjole, es que Dios a mí no me escucha, mejor voy con el pastor para que me resuelva rápido el problema. O voy con la hermanita esta que se ve que sí ora y que tiene un buen testimonio, que me ayude, porque yo nada más no puedo. También estamos cayendo en reemplazar a Cristo en ese momento acudiendo a todo menos a Él. Y es lo que Pablo nos está enseñando que no debemos de hacer. ¿Cuál es la advertencia bíblica a todo esto? La palabra enseña que no debemos de adorar a los ángeles. Vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 10. Ese se los leo. Y dice, me levantan su manita, porfa, si ya andan ahí en Mateo, capítulo 4, versículo 10, que dice, ahí no veo a todas, pero bueno, se los leo. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nosotros no podemos adorar a nadie más que a Dios. Es al único que merece nuestra adoración. Vayamos, por favor, a Apocalipsis, capítulo 22, versículos 8 y 9. Ya está al final, hermanitas, esa parece que es el último. Debe de ser su última hojita de la Biblia en Apocalipsis, capítulo 22, versículos del 8 al 9. Y se los leo. Dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hubiese oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Punto final, punto y seguido le dice, adora a Dios. Juan fue reprendido, obviamente en ignorancia, en la impresión de haber visto estos seres celestiales, pero estos seres celestiales le dicen, no, tú no nos debes de adorar, nosotros somos consiervos tuyos. El error que tenían en Colosas era que veían a los ángeles como mediadores y les invocaban para pedir favores. Y esto es una herejía, hermanas. Vayamos a Hebreos. Bueno, este se los leo yo. Hebreos capítulo 1, versículo 4, que dice, hecho tanto superior a los ángeles, hablando acerca de Jesús, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y más adelante en el 14 les dice, no son todos espíritus perdón, el 13 dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Se está refiriendo 100% a Cristo. En nuestro título de este estudio dice que, que Cristo es suficiente. No necesitamos nada más, no necesitamos a nadie más. No necesitamos amuletos, no necesitamos ir a seres espirituales, no necesitamos las experiencias, necesitamos el conocimiento de Dios, la Biblia en nuestra relación con Cristo a través de su palabra y la oración. Volvemos a Colosenses, hermanas. Y en el capítulo 18 no solo les dice del culto a los ángeles, les dice, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Esta expresión de donde se entremetían en lo que no han visto, en lo que no ha visto, se refiere a que ellos se jactaban de ver, de tener visiones y revelaciones falsas, las cuales no eran comprobables, pero ellos se jactaban de tener estas experiencias sobrenaturales que los posicionaban en un lugar especial, donde nadie más tenía estas experiencias y ellos eran como esa bola de cristal que podía conectar a la gente con Dios. Y su doctrina era basada en todas estas experiencias. Sin embargo, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, se los leo, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra protección. En ese entonces, los colosenses, Pablo les está diciendo, Cristo es lo suficiente, Cristo es lo único. Y además, Cristo está por encima de todo. Ustedes no se deben dejar convencer. Tengan mucho cuidado. Acuérdense que ellos no tenían todo el Evangelio escrito, perdón, tenían el Evangelio, pero no tenían todos los demás libros y las cartas. Sin embargo, así Pablo los exhortaba. Y no solo les dice que ellos tenían esta parte de ver de lo que habían visto de sus visiones, sino que les dice que estaban vanamente hinchados por su propia mente carnal. Aquí está hablando Pablo acerca del orgullo espiritual.
lo mismo que les comento. Ellos tenían como ellos se creían especiales con un conocimiento superior, se jactaban de esto y basados en la carne, porque además no les interesaba afectar a los demás, o sea, no les interesaban las almas, les interesaba sacar favor de las almas y el favor siempre viene a través de lo económico, a través del intercambio de favores. Yo te convenzo y tú a cambio me das tu dinero, ¿verdad? Y esto a ellos, en este orgullo, les producía una superioridad espiritual que los envanecía, que los hacía hincharse, así como literal, cuando te hinchas de que algo se te inflama, te enfermas o te golpeas, era lo mismo. Entonces, imagínense el grado de orgullo y de superioridad. Por eso ellos no podían ser convencidos a través del Evangelio. Y Pablo le advertía a los colosenses y Pablo nos sigue advirtiendo a nosotras lo mismo. Estas personas que se sienten especiales, que te dicen, no, es que Dios a mí sí me habla, es que Dios, yo soy favorita de Dios, soy la consentida de Dios. Es que Dios Ujú. tiene oye, y tú le dices, no, mira, la palabra dice eso, y te dicen, no, es que Dios tiene una manera especial para hablarme. Mucho cuidado, porque no, Dios habla como lo vimos en Pedro, a través de su palabra, y es el lugar más seguro por el cual nosotros podemos consultar y conocer a Dios. Dice Romanos capítulo 6, perdón, capítulo 8, versículo 6, igual se los leo. Romanos capítulo 8, versículo 6, respecto de la mente carnal. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ellos estaban muertos porque ellos tenían una mente carnal y no andaban en el espíritu, andaban en la carne. Por eso ellos no solo practicaban estas cosas, eran presos de estas cosas y querían llevarse gente para que estuvieran como ellos. Dice también Pablo en el versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Volvemos a repetir la palabra asir, significa aferrar y retener. Entonces Pablo les está diciendo y les está enseñando, recuerden que Cristo es la cabeza. Vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 20. Efesios capítulo 1, versículo 20. Eli, ¿estás por ahí? ¿Me ayudas a leer Efesios, por favor? Sí, Anita. Efesios 1:20 dice, Al la- 23, por favor. ok, del 20 al 23, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometido todas las cosas bajo sus pies, perdón, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Era muy importante que los colosenses entendieran que Cristo era la cabeza. Este lugar de autoridad de Dios quiere decir que Él era la piedra angular. En esta imagen que les puse, si ven, es una imagen de una pared y en la esquina tiene la imagen de una piedra. Bueno, esta piedra, me gustó esta imagen porque esa piedra representa la cruz. Entonces, en toda construcción siempre hay un fundamento y ese fundamento tiene que estar bien cimentado porque de eso depende toda la construcción. Si ese fundamento no está bien, la construcción se cae. Es lo mismo para nuestra vida y es lo mismo que Pablo les estaba diciendo a los hermanos colosenses que se estaban dejando convencer por estos falsos maestros. Acuérdense que Cristo es la piedra angular, que Él es el que da la dirección a la iglesia y que si no dependen de Él, se detiene el crecimiento. Pero ojo aquí, hermanas, no se refiere al crecimiento personal de cada hijo de Dios, se refiere al crecimiento de toda la obra, de toda la iglesia. Cuando tú ves una iglesia estéril, una iglesia que no crece, es porque no hay almas, no crece en número. Y ojo, tampoco se trata de número para vanagloriarse o sacar dinero, no, simplemente para seguir salvando. O sea, el fruto de una iglesia es la salvación de las almas. Y cuando se detiene ese fruto es porque
Algo ya está pasando en el fundamento y en este caso en Colosenses estaban entrando y como en otras iglesias donde Pablo también les exhorta, estaban dejando entrar lo peligroso de las falsas doctrinas y eso iba a detener el crecimiento de la obra. Y lo más importante en nuestra vida es la salvación de las almas y que nosotros contribuyamos a eso, hermanas. Después de esto, Pablo hace una analogía, porque dice en el versículo 19, regresemos a Colosenses, dice, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Esta analogía refleja, físicamente el cuerpo humano, donde la cabeza controla todo el cuerpo a través de los señales nerviosas que manda todo nuestro sistema nervioso, las cuales dan dirección y coordinación a nuestro cuerpo. También habla de las coyunturas, que son las articulaciones. Estas son las que permiten los movimientos y podamos tener todas estos doblez de nuestras extremidades y esas coyunturas conectan las partes de nuestro cuerpo. También habla de los ligamentos, en este caso que son tejidos que dan estabilidad y mantienen la unión de todos nuestros huesos. Y eso mantiene una coordinación, una movilidad coherente en todo nuestro ser, en todo nuestro cuerpo físico. Pues este ejemplo, en esta analogía, Pablo está usando todo este tipo de partes del cuerpo humano para que nosotras entendamos lo siguiente. ¿Cuál es la aplicación espiritual para esto? Que Cristo es la cabeza. Él es el que envía todas las instrucciones al cuerpo. ¿A través de qué? De su palabra. Por eso dice que nos debemos de nutrir. Habla aquí también de que se nutre el cuerpo espiritual a través de la palabra. ¿Qué nos da la cabeza que es Cristo? Dirección, vida y crecimiento. También dice que la iglesia es el cuerpo. Tenemos a la cabeza, tenemos al cuerpo, que está unido por las relaciones espirituales, todas las relaciones que tenemos nosotros como iglesia. Por eso no es bueno, como dice Pablo, no es bueno que se dejen de congregar. ¿Saben por qué? Porque son soldados que están fuera descansando de la obra. O sea, Dios tiene un propósito dentro de la obra, tiene un propósito dentro de tu congregación, dentro de nuestra congregación, y ese propósito no se va a cumplir si nosotros no estamos obedeciendo las señales y las indicaciones que nos está dando la cabeza, porque todo tiene que un propósito que es la salvación de las almas. Y no solo esto, habla de coyunturas y ligamentos. Estos representan la unidad, el amor y el servicio. Recordemos que sin las coyunturas y ligamentos nuestro cuerpo quedaría tieso y no se podría mover, y estaríamos inmóviles. Pues si nosotros no hay unidad, no hay amor, no hay servicio, la obra no se mueve, hermanas. Y siempre tendemos a echarle la culpa al pastor. Es que el pastor, es que el pastor, es que el pastor y su esposa, el que es pastor, su esposa, sus hijos, es que los hijos del pastor, es que el hermano coordinador de tal, es que el hermano por allá, y le echamos la culpa a todo el mundo cuando nosotros lo que estamos haciendo es no estamos siguiendo las indicaciones de la cabeza, que es Cristo, para la buena función del cuerpo, o de, en este caso, la iglesia, y poder tener crecimiento. Esta es la aplicación espiritual que Pablo está haciendo a esta analogía del cuerpo humano. Por eso, hermanas, no basta con decir Cristo es la cabeza. Debe de haber unidad, debe de haber una relación viva y dependencia de Él en nuestra vida íntima, pero también en nuestra vida como iglesia, para que el resultado de todo esto, el propósito de todo esto sea el crecimiento que da Dios, que es lo que habla Pablo en este versículo 19. Ahora, un punto más quiero tocar con ustedes, ¿cuál es? Para que nosotras podamos discernir y poder tener esas herramientas para distinguir lo bueno y lo malo, así como aprendimos a guardar el corazón en otras clases, a distinguir cómo detectar un mensaje sutil que nos pueda llevar a una falsa doctrina. Vamos a aprender ahorita acerca del discernimiento como último punto y es muy importante que sepamos qué es el discernimiento. Bueno, es la capacidad espiritual dada por Dios para poder distinguir la verdad del error. Esta capacidad, hermana, se desarrolla con la palabra de Dios y con la relación constante con Cristo de todos los días. Sin esto no hay discernimiento. Podemos actuar con nuestros sentidos, pero eso no es discernimiento, ¿ok? Y el discernimiento es guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va guiando nuestro espíritu y es el que nos da esa vocecita de alerta que de pronto cuando tú escuchas esa voz de alerta, que no es tu intuición, si no es la voz de alerta del Espíritu Santo, tú estás ejercitando el discernimiento y tienes el discernimiento de espíritu. ¿Ok? Vayamos, por favor, al libro de Hebreos,
Hebreos capítulo 5, versículo 14, y se los leo. Dice, ya están por ahí, hermanitas, Hebreos capítulo 5, versículo 14. Y dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí hay que poner atención, ojo, dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Este discernimiento espiritual lo tienen todas aquellas que han alcanzado la madurez. Entonces, el propósito de este estudio, el propósito de las predicaciones, el propósito cada que te sientas a leer la palabra, a estudiar, cada que te pones a orar, es que tú alcances madurez. ¿Para qué? Para que tú puedas tener tus sentidos ejercitados en el discernimiento y no caigas en este tipo de falsas doctrinas. Desconozco totalmente la vida de cada una, pero creo que cada una de nosotras hemos estado expuestas sutilmente a caer en este tipo de prácticas, porque no solo es el culto a los ángeles, pues yo podría decir el culto al humano, el culto al pastor, el culto a la hermana que tiene dones, el culto al, al pastor principal, ¿no? Digo, yo me gustaría hacer esta pregunta, se me vino ahorita a la mente. ¿Qué pasa por su cabeza cuando viene el hermano Armando Alducín y predica, ¿no? O algún hermano o alguna hermana de renombre. ¿Qué sientes, no? ¿Estás expectante a la palabra 100% de Dios o sientes que Dios te está hablando porque es que es el hermano, tal? Entonces sí, Dios me va a hablar. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, se los leo. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta secta de los mormones se formó porque el fundador dice que le habló un ángel y le dio todo un evangelio y de ahí se forma toda esta secta de los mormones. Por eso dice la Biblia, si se te llega a aparecer algún espíritu en sueños, en tu casa, en alguna situación, en el hospital, si estás en algún momento por anestesia o estés pasando por un momento en el hospital o algo, en algún trance, algo, no sé, si llega a aparecer algún espíritu, acuérdense, no les crean, porque cualquier espíritu, a cualquier ángel enviado por Dios, siempre te va a decir lo que le dijeron a Juan. No, no me adores, soy consiervo tuyo, adora a Dios. Y finalmente, hermanas, eh, les voy a pedir que reflexionemos en estas tres preguntas que les puse aquí. ¿Estoy dependiendo solo de Cristo? ¿Estoy siendo guiada por la palabra o por experiencias? ¿Estoy creciendo en Él o en sistemas humanos? O sea, mi vida en Cristo se basa en lo que siento. Si me siento bonito, qué padre, y si no siento bonito, pues no. John MacArthur dice, el ser humano tiende a pasar de la objetividad a la subjetividad, de Cristo a la experiencia. Esto intimida a los creyentes y amenaza a la iglesia. Estar asidas a la cabeza es estar aferradas a Cristo, porque ya aprendimos que Cristo es la cabeza. Entonces, debemos de pronto entendemos que Pablo insiste tanto en que nosotras tengamos cuidado, no solo en la época de Colosas, sino el día de hoy. Dios sigue insistiendo, tengan cuidado de no caer en estas falsas doctrinas, tengan cuidado de no caer en lo que no viene de mí, en lo que no proviene de mí, porque un día vamos a estar todas delante de Él y porque estamos en peligro si nosotras caemos en eso de apartarnos de la fe. Y yo quería aprovechar este tiempo también para terminar con una conclusión. Hay una hermana que estuvo con nosotros, fue de las primeras que compartió con nosotros los estudios, nuestra hermana Erika Zamorano. El Señor ya la llamó a su presencia el día de ayer y yo estaba reflexionando porque ayer nos enteramos y todo, y yo reflexionaba y decía, a veces el Señor quiere guardarnos hasta el día que nos llame. ¿Saben en qué reflexionaba? Porque una de sus amigas más cercanas me dice una palabra que aquí la traigo, y me dice, ¿sabes qué? Mi amiga estaba preparada, estaba lista. Y me acuerdo cuando Armando siempre a veces dice en sus predicaciones, ¿estás listo para encontrarte con tu Dios? Pareciera que todo esto es solo conocimiento, hermanas, repeticiones constantes que nos dan, pero es que Dios quiere que estemos preparadas, porque no sabemos si el Señor nos llama
voy a dejar de compartir. En cualquier momento a su presencia, no lo sabemos, nadie sabemos cuándo vamos a llegar ante Él. Mi hermana Erika, pues ya está ya con el Señor, ¿verdad? Y lo que haya hecho en su vida ya entregará cuentas, bueno y malo. Entonces es lo mismo nosotras, no nos cansemos de, ¿verdad? No solo de escuchar el conocimiento que Dios nos da, no solo de escuchar la palabra de Dios, sino también de vivirlo, de esforzarnos en entregar todo eso que nos impide poder crecer en el Señor. Por eso este grupo se llama Creciendo en Jesús, Creciendo con Jesús. Vamos de la mano de Él para hacer cada día más a su voluntad. ¿Sí, hermanas? Entonces, vamos a dar gracias por este término de estudio y te pido, hermanita Lupita, Vera, ¿me puedes ayudar orando por este estudio, por favor? Gracias, hermana. Sí, sí, hermana. Listo, claro que sí, gracias. Señor y Dios, te damos gracias, Padre Celestial, por tu bendita palabra, Señor. Porque tu palabra siempre será, Señor, lámpara, Señor, a nuestros pies, Padre eterno. Gracias, Señor, porque tú quieres que crezcamos en el conocimiento de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. Gracias, Padre, por la palabra que tú le has puesto, Señor, a nuestra hermanita, para compartirla con nosotros, Señor. Te ruego, Padre eterno, Señor, que nos ayudes a crecer, Señor, en el conocimiento de Cristo, Señor, que realmente, Señor, podamos tener ese entendimiento, Señor, del llamado que tú nos has hecho a cada uno, a cada una de nosotras, de lo que tú esperas de nosotras, de lo que tú quieres de nosotras, Padre eterno, Señor, que nuestro corazón esté siempre, Señor, humilde ante ti, Señor, y nuestros oídos prestos, Padre eterno, Señor, para escuchar, Señor, tu voz, tus enseñanzas, Padre eterno, Señor, porque tu palabra, Señor, es la que nos guiará, Señor, en este camino, Señor, hasta que tú vengas por nosotras, Padre. Bendigo a cada una de mis hermanas aquí presentes, Señor. Gracias por sus vidas, Padre. Te ruego, amado Señor, que tú las guardes, que las cuides, que las protejas, Padre Celestial. Que en esta semana, Señor, que tú seas con ellas, Padre. Tú conoces las necesidades que cada una de ellas tiene, Señor. Padre, te ruego, Señor, que tú las suplas conforme a tus riquezas en gloria, Señor, conforme a tu voluntad. Señor, que ellas puedan sentir en su corazón esa voluntad buena y perfecta, Señor, para cada una de ellas, Señor. Cuídala, Señor, desde que amanece hasta que anochece, protege sus hogares, sus familias, líbralos, Señor, de todo mal. Y te ruego, Señor, que nos concedas la gran bendición de reunirnos nuevamente, Señor, en el estudio de mujeres o podernos ver el domingo, Señor, y saludarnos con ese amor, Señor, que tú pides que tengamos los unos por los otros, Señor, y que también nos concedas la bendición de poder volver a tomar este estudio el próximo martes. Gracias, mi Dios, te doy, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias te doy, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Padre. Y si tú eres por nosotras, Señor, ¿quién se levantará contra nosotras? Nadie, Señor. Bendigo a mis hermanas, que la paz de Cristo esté, Señor, en su descanso y en su sueño, y en cada uno, Señor, de los miembros de su familia. Te doy gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor. Amén, muchas gracias, hermana. Antes de pasar, rapidito, les doy unos anuncios antes de pasar a las preguntas, comentarios. Este es nuestro último estudio. Ya vamos a salir de vacaciones, vamos a tener 2 semanitas más o menos y regresamos el día martes 14. Regresamos a los estudios el día martes 14 de abril. Entonces, ahí para que lo anoten, por favor. Y vamos a regresar. Bueno, hay dos cosas. Ahorita está abierto el grupo para que suban su memorización de lo que llevan del capítulo 2. Todavía va a estar abierto al día de mañana para que puedan subir su memorización y vamos a regresar con una dinámica porque el estudio que sigue ya es el cierre del capítulo 2 de Colosenses. Generalmente ya ven que hacemos un resumen y participan quienes quieran participar para el resumen, pero esta vez queremos poner la dinámica de hacer un cuestionario, se los vamos a mandar como guía y entonces en esa clase que vamos a tener de repaso podamos hacer las preguntas del cuestionario y en la dinámica pues estudien para que respondan. Entonces
Esta que va a cambiar un poquito esta dinámica, pero así va a ser. De todas formas, se les vamos a poner en el grupo y les repito, vamos a mandar nosotros la guía para que ustedes puedan estudiar y ya así puedan participar en las respuestas del cuestionario. Esto es de todo el capítulo 2, ¿ok? Eli, si no se me fue nada. Nada más para comentarte que regresando me toca terminar Colosenses 2 porque faltan 4 versículos, ¿no? Entonces todavía hay tiempo y ya la que sigue, la siguiente semana ya sería hacer estas preguntas y respuestas, pero tenemos tiempito para que se vayan preparando, hermanitas. Así como ahorita nos enseñó Anita, el conocimiento que es importante, ¿no? Entonces, si alguien imagínense que el pastor César se las encuentra o alguien y les pregunta, a ver, ¿de qué trata la carta de Colosenses? Nos vamos a sacar así como de, que imagínense que les dice, ¿qué trata la carta 2? No, pues quién sabe, pastor, ¿no? Pero bueno, dejen de eso. ¿Qué dirá el Señor? O sea, entramos, pero no aprendemos, ¿no? Se trata de aprender. Entonces les vamos a mandar la guía, es como una guía. Y ya después de que me toca a mí la clase el 14 de abril, la siguiente van a ser como preguntitas así, a ver, tal preguntita, fulanita. ¿Qué significa, no sé, misticismo? ¿O de qué trató como ahorita Anita? Los ángeles, que fue una clase muy hermosa, por cierto, Anita, muy detallada de los ángeles, ¿no? Un versículo de tal. Entonces, no va a ser nada del otro mundo, pero sí necesitan estarla como estudiando, pues, para la gloria del Señor, ¿sale? Y bueno, eso era nada más, Anita. Adelante, gracias. Ok, Eli. Bueno, son los avisos. Tenemos unos minutitos. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Que se anime. Nada más les hago un último comentario rápido. Fíjense que a veces pensamos de qué nos puede servir esto. Los jóvenes, quienes tienen jóvenes en su casa, enséñenles todo esto porque en Estados Unidos hay una estadística donde la creciente falta de empatía por la religión, se puede decir por Dios, va en aumento en los jóvenes, pero no solo eso, hay otro grupo donde se están afiliando a sectas y es bien peligroso, sobre todo las mujeres, las jovencitas. Están siendo convencidas de una manera bien sutil, bien fácil. Yo busqué pensando y sí, sí es alarmante. Entonces es muy importante que esto también lo enseñen a sus hijas, a sus hijos, sobre todo a las mujercitas, ¿no? Que tengan mucho cuidado. Y bueno, alguien que quiera comentar alguna pregunta, tenemos 3 minutitos más. Adelante, hermanita Lupita. Sí, eh, yo no lo tomo como excusa. Yo realmente tengo poquito que me integre. Creo que con esta sería mi tercera plática. Entonces quería saber si hay forma de que pudiera tener eh, acceso a los otros estudios para que pueda yo emparejarme y pueda, si me voy a sentir mal, si no voy a saber contestar el cuestionario. Entonces no sé si ahí tengo forma de poder conseguir los estudios. Aprovechar que se va a estar de vacaciones y poder tener los estudios para poderme emparejar. Sí, hermana, de hecho hay un canal en YouTube y ahí sube mi hermana Eli los estudios ya grabados. Entonces, ahí yo creo que lo puedo poner en el grupo y tú puedes entrar ahí y todas las clases que se han dado las puedes consultar. Ah, Sí, sí, estoy bien. Perdón, nada más algo rapidísimo. También pueden subir del capítulo 1 las nuevas, no crean que tienen que subir el 2. Si llevan un versículo, 2 versículos del 1 también, no se preocupen, no estamos siendo legalistas. No es nada más el 2. Desde el 1, un versículo, 2 versículos, porque sabemos y estamos conscientes que algunas se están integrando apenas. ¿Sale? Sí, como puedan. Y van a ver el fruto de que es estarse memorizando los versículos. Adelante, Pati. Pati Huerta, adelante, puedes comentar. Voy. Hola. Quería comentar de cómo en Ezequiel 13 nos advierte en todo el capítulo de juicio a los falsos profetas y de lo que hacen en ese tipo de sectas que hacen como rituales, o sea, pues es todo con magia, es con la brujería
que hacen rituales y dice ahí, cosen vendas en las cabezas y en las manos, de las almas que andan flotando. Entonces, me imagino que habla de las almas que andan divagando, que no se han entregado a Cristo, y entonces ahí pues también la importancia, ¿no? Como tú decías, de tener una buena relación con Cristo, porque también nosotros corremos el riesgo aún de ser jaladas a eso, de que ellos nos impregnen de su magia. O yo, por ejemplo, conocí una hermanita que ella me decía, "Ay, yo siento que me están haciendo brujería", y ella cayó en una depresión tremenda y le ha costado tremendo trabajo salir de la depresión. Entonces, si no estamos bien arraigadas, pues sí nos pueden alcanzar y pues a nuestros hijos igual, a toda la familia, ¿no? Porque yo lo que he visto que esto ha crecido más, no solamente de la adoración a los ángeles, sino también al universo, pues la misma adoración a la Virgen, a los ídolos, hacen en las iglesias ese tipo de rituales para jalar a las almas a lo más que ellos puedan. Entonces, pues estar bien firme es mejor. Es todo. Gracias. Sí, gracias, Pati. Recordemos que dice la palabra de Dios que somos guerreros, somos guerreras, y todas estas son armas espirituales para que nosotras podamos defendernos. No se trata de andar con miedo, también como dijo Eli, tampoco se trata de ser legalistas, por eso es que en los versículos anteriores Pablo habla de legalismo, y entonces Jesús siempre va a poner, Dios va a poner todo en el justo punto, porque Dios es perfecto. Entonces, todas estas son armas espirituales para que nosotras estemos alertas, pero no solo nosotras, sino con nuestros hijos, porque ellos van hacia adelante y nosotras ya llevamos más camino. Pero es muy importante que toda nuestra familia esté acobijada y esté protegida con la palabra de Dios, que es Dios mismo. Entonces, no tengamos tampoco temor ay, híjole, por tantito, no, tengamos confianza, porque si nosotras estamos, como bien dice Pati, arraigadas en Cristo, el Señor nos va a guardar de todo esto, nos va a alertar, nos va a hacer a que nos apartemos y que nos apartemos y obedezcamos. Y si alguno de nuestros hijos llega en algún momento, de verdad, hasta con la influencia de algún amigo, tengamos las herramientas para poder aconsejar y guiar a nuestros hijos sin llegar a ser legalistas, pero tampoco sin llegar a ser permisivas fuera de la voluntad de Dios. ¿Me explico? Entonces, hermanas, pues mi oración siempre, primero en mi vida, es que todo esto que aprendamos sea una verdad y sea una práctica en mi familia, en mi vida, y que también lo sea en la de ustedes. Entonces, terminando, pues les doy las gracias, le damos gracias al Señor, que la gloria es de Él y nos sigue hablando. Entonces, que pasen muy buena noche y ahí les mandamos todo por mensaje. Que pasen bonitas vacaciones, quienes tengan vacaciones, sus hijos, las escuelas, quienes estén y mis maestras aquí, Ivonne y Eli, que disfruten sus vacaciones, creo que tendrán, no lo sé, pero bueno, hermanitas, que disfruten, no dejen de leer sus Biblias, no dejen de orar, no dejen de orar, de verdad, porque eso es muy importante. De eso no hay que tener vacaciones, Satanás no tiene vacaciones. Pero bueno, Dios les bendice, hermanas. Por Estamos en cierto, contacto. antes Ah, rapidísimo, hermanita Guadalupe, ya puso mi hija el canal de Creciendo ahí en el grupo y ahí ya te aparecen todas las clases. Sí, ya lo vi, lo Ok, acabo de ver. Muchas gracias. Sí, de hecho nada. también escribió. Ok. Sí, muchas Anita, te gracias. mandó un mensaje la hermanita Bruna. sí, hermanita Bruna, gracias a Dios, hermana. Ay, no sabe el precio que hemos tenido que pagar. Ah. Hermanas, se paga un precio, pero vale la pena pagar el precio, hermanas todas, ¿eh? Que el Señor me las bendiga, a sus familias también. Y pues estamos despedidas, hermanas. Que Muchas tengan una gracias. buena Buenas noche. Para noches a todas. todas. Que Dios las bendiga. Hasta luego. Buenas Gracias, noches. bendiciones a todas. Nos vemos Buenas el noches. domingo, primero. Chicas, Ah, bye, Sarita. no dejen de asistir a la obra de teatro que va a haber Sí. en esta Semana Santa, que va a ser de mucha bendición. ¿Sale? Que va a ser el sábado, el domingo 5 de abril. Ahí nos vemos, va a ser una bendición abrazarnos. Tengo una Dios pregunta, bendiga, mamá. hermanas. Sí, ahí nos vemos. Primero días, bye. Bye, hermanitas. Bye. Dios los bendice.